te despiertas por la noche, intentas darte la vuelta y de repente te das cuenta de que el brazo no responde. Es como si no fuera tuyo, frío, inerte. Empiezas a sacudirlo, a apretar los dedos, a masajearlo. Al cabo de un minuto, la sensibilidad vuelve y piensas aliviado. Simplemente lo dormí. ¿Y si no es tan simple? ¿Y si un día el entumecimiento no desaparece en un minuto? ¿Y si se convierte en la primera advertencia de un problema que se ha estado desarrollando durante años? Hoy quiero hablarles de un síntoma que la mayoría de la gente ignora. El entumecimiento de brazos y piernas. ¿Es peligroso? ¿Es siempre inofensivo? Y lo más importante, ¿cómo saber cuándo hay que actuar de inmediato? El entumecimiento no es una enfermedad, es una señal, es una alteración de la sensibilidad. Nuestros nervios son una compleja red de cables que transmiten información desde la piel, los músculos y las articulaciones al cerebro. Tocas algo caliente, el cerebro recibe la señal. Pisas una superficie irregular, el cerebro ajusta el movimiento. Todo funciona al instante y con precisión. Pero si un nervio está comprimido, dañado o sufre por falta de riego sanguíneo, la señal se distorsiona. Aparecen hormigueos, piel de gallina, sensación de acorchamiento como si la extremidad se entumeciera. La causa más simple e inofensiva es la compresión mecánica. Has estado tumbado sobre el brazo, has comprimido los vasos sanguíneos y la sangre ha llegado peor al nervio. El nervio se ha callado temporalmente. Te levantas, lo estiras, el flujo sanguíneo se restablece y la sensibilidad vuelve. Esto es fisiología, es normal, pero el problema comienza cuando el entumecimiento se vuelve frecuente, prolongado o aparece sin una razón aparente. Una causa muy común son los problemas de columna, especialmente en las regiones cervical y lumbar. Nuestra médula espinal se ramifica a través de los agujeros de conjunción, dando lugar a las raíces nerviosas. Cada raíz es responsable de una zona específica de sensibilidad. Si un disco intervertebral se abomba, si hay una protrusión o una hernia, comienza a presionar el nervio. Entonces la persona siente hormigueo en los dedos de las manos, entumecimiento de la mano o debilidad. A veces aparece un dolor que va desde el cuello hasta el hombro y baja por el brazo. En la región lumbar, una situación similar puede causar entumecimiento de la pierna, sensación de calambre en el glúteo o el pie. Muchos piensan que la osteocondrosis, desgaste del cartílago, es solo cosa de la edad, pero es el desgaste de la estructura de la columna. Y si no fortalecemos los músculos, si llevamos una vida sedentaria, si estamos constantemente sentados con la espalda encorvada, la presión sobre los discos aumenta. Los nervios comienzan a sufrir. Otra causa importante es la alteración de la circulación sanguínea. Los vasos sanguíneos son las carreteras por las que la sangre lleva oxígeno y nutrientes. Si estas carreteras se estrechan debido al colesterol, el tabaquismo, la presión arterial alta o la diabetes mellitus, los tejidos comienzan a tener déficit. Primero aparece un ligero hormigueo. Luego, sensación de frío en las extremidades. A veces, calambres. Esto ya es una señal vascular. Especialmente alarmante es el entumecimiento repentino. Imagina, una persona está sentada tranquilamente y, de repente, se le entumece la mitad del cuerpo. El brazo y la pierna de un lado. Puede aparecer debilidad, alteración del habla, asimetría facial. Esto podría ser un signo de ictus, derrame cerebral. En tal situación, no se puede esperar ni un minuto. En medicina existe el concepto de ventana terapéutica, el tiempo durante el cual se puede salvar el cerebro. Son horas, a veces minutos. Y cuanto antes llegue la persona al hospital, mayores serán las posibilidades de conservar las funciones. Ahora hablemos de la diabetes. Esta enfermedad es traicionera porque destruye gradualmente los pequeños vasos sanguíneos y los nervios. Se desarrolla la neuropatía diabética. La persona primero siente un ligero hormigueo en los pies, como si los calcetines fueran demasiado ajustados. Luego, la sensibilidad disminuye. A veces, el paciente puede pisar un objeto punzante y ni siquiera sentirlo. El problema es que muchas personas no se controlan el nivel de azúcar durante años, y el entumecimiento de las piernas se convierte en el primer síntoma que indica la necesidad de un chequeo. Hay otras causas. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12. Esta vitamina es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su falta puede provocar debilidad, hormigueo y alteraciones de la coordinación. Esto afecta especialmente a personas mayores y a quienes siguen dietas restrictivas estrictas. A veces, el entumecimiento está relacionado con el estrés crónico.
Cuando una persona está en tensión constante, los músculos del cuello y la cintura escapular se contraen, se espasman. Se altera el riego sanguíneo y aparece la sensación de hormigueo, de piel de gallina. Es molesto, pero generalmente reversible. También está el síndrome del túnel carpiano. Ocurre en personas que trabajan mucho con las manos, frente al ordenador, en la industria, con herramientas. El nervio mediano se comprime en la zona de la muñeca y la persona comienza a sentir entumecimiento en los primeros 3 dedos. A menudo ocurre por la noche. La gente se despierta y sacude la mano para recuperar la sensibilidad. Ahora, la pregunta importante: ¿cómo saber si su entumecimiento es peligroso? Si es breve, está relacionado con una postura incómoda y desaparece rápidamente, probablemente sea seguro. Pero si el entumecimiento se repite con regularidad, dura más de unos minutos, empeora con el tiempo o se acompaña de debilidad, falta de coordinación, mareos, alteraciones de la visión o del habla, es motivo para consultar a un médico. No se deben ignorar los síntomas unilaterales. Si solo se entumece un brazo o una pierna, es una señal más alarmante que el hormigueo simétrico en ambos pies después de caminar mucho. Otro punto importante es la edad. En los jóvenes, la causa suelen ser alteraciones funcionales. En personas mayores de 50 años, aumenta el riesgo de problemas vasculares. Pero esto no es una regla, sino una tendencia. Un ictus puede ocurrir a los 30 años. Muchos preguntan, ¿se puede curar el entumecimiento? La respuesta depende de la causa. Si es un espasmo muscular, ayudan los ejercicios, los masajes y la fisioterapia. Si es una deficiencia de vitaminas, se corrige con la dieta y se recetan suplementos. Si el problema está en la columna, se necesita un enfoque integral, fisioterapia, fortalecimiento de la musculatura y reducción de la carga. Pero si la causa es vascular, se requerirá una corrección seria del estilo de vida y tratamiento farmacológico. Es muy importante no automedicarse. Internet puede dar información, pero no hará un diagnóstico. El entumecimiento es un síntoma de decenas de condiciones diferentes, y solo un examen médico puede ayudar a entender qué está pasando exactamente. Siempre les digo a mis pacientes, la salud no es cuando no duele nada, es cuando prestas atención a las señales de tu cuerpo. El organismo rara vez grita de inmediato, primero susurra, y el entumecimiento es uno de esos susurros. Hablemos de otras condiciones que pueden acompañarse de entumecimiento. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune en la que se daña la vaina de las fibras nerviosas. Uno de los primeros síntomas puede ser el entumecimiento temporal de las extremidades o la cara. Es una enfermedad rara, pero no se deben ignorar los síntomas neurológicos persistentes. El entumecimiento también puede ocurrir en enfermedades de la glándula tiroides. Las alteraciones hormonales afectan al metabolismo y al estado del sistema nervioso. A veces, corregir el desequilibrio hormonal elimina por completo el problema. ¿Te despiertas por la mañana? Los primeros segundos son de silencio. Te estiras, intentas girarte hacia un lado y de repente sientes la zona lumbar como si se hubiera congelado. Un dolor tirante, sordo, a veces punzante. Bajas con cuidado los pies al suelo, te levantas, das los primeros pasos por la habitación y notas que el cuerpo se resiste. Al cabo de 10 o 15 minutos, la cosa mejora. Hacia el mediodía casi ha desaparecido, y a la mañana siguiente todo se repite. ¿Te resulta familiar? La mayoría de la gente piensa en ese momento. La edad, el colchón es malo, he dormido en una mala postura. Y ahí termina la conversación. Pero si el dolor regresa a diario, no se trata solo de una postura incómoda. El organismo está enviando una señal sistemática que a menudo ignoramos. Por la noche, el cuerpo está en reposo durante 6 u 8 horas. Durante el día, los músculos funcionan como una bomba. Ayudan a que la sangre circule, nutren los tejidos y sostienen la columna vertebral. Por la noche, la actividad muscular disminuye. Si los músculos están débiles, sobrecargados o acortados, se agarrotan. Por la mañana, sientes rigidez y un ligero dolor. Esta es la causa más común del dolor matutino y por lo general es inofensiva. Esto es especialmente característico de las personas que pasan mucho tiempo sentadas. Imagina, 8 a 10 horas frente al ordenador, hombros hacia adelante, zona lumbar curvada. Los músculos profundos de la espalda están en tensión crónica. Por la noche, la persona está cansada, se acuesta a dormir, pero la tensión no desaparece por completo.
Durante la noche, los tejidos se vuelven menos elásticos y por la mañana ser la sensación de que la espalda está como de madera. Si el dolor desaparece después de un ligero calentamiento, es una buena señal. Significa que la causa es funcional, muscular. Pero si el dolor se repite a diario, se intensifica o dura más de 30 a 40 minutos después de despertarse, vale la pena prestarle atención. Los discos intervertebrales son pequeñas almohadillas entre las vértebras. Están formados por un anillo fibroso denso y un núcleo blando y gelatinoso. Durante el día, los discos se comprimen ligeramente bajo la carga. Por la noche, cuando el cuerpo está relajado, absorben líquido y aumentan su volumen. Si existe una protrusión o una hernia, este aumento de presión puede irritar las raíces nerviosas. Por eso algunos pacientes notan que el dolor es más intenso por la mañana y disminuye hacia la noche. A veces el dolor se irradia hacia el glúteo o la pierna, lo que puede indicar una irritación del nervio ciático. Las articulaciones digapofisarias o facetarias proporcionan movilidad a la columna vertebral. Con la sobrecarga o los cambios degenerativos relacionados con la edad, se desarrolla artrosis en ellas. Por la noche, las articulaciones están inmóviles, por la mañana aparece rigidez y dolor. La artrosis facetaria a menudo se disfraza de dolor muscular común, pero la rigidez matutina recurrente es una señal de que las articulaciones necesitan ayuda. La elección del lugar para dormir también es importante. Un colchón demasiado blando se hunde y no mantiene la curvatura natural de la columna. Uno demasiado duro crea puntos de presión. La almohada no debe ser demasiado alta para no alterar la posición del cuello. La opción ideal es un colchón de firmeza media con un buen soporte lumbar y una almohada de la altura adecuada al ancho del hombro. Existen condiciones en las que el dolor matutino tiene un carácter especial. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias de la columna. El dolor dura más de 30 a 40 minutos por la mañana y el movimiento alivia. Esto difiere del dolor mecánico que se intensifica con la carga. El dolor inflamatorio disminuye con la actividad y aumenta en reposo. Cada kilo de más aumenta la carga sobre la región lumbar. Incluso durante el sueño, la columna vertebral experimenta presión, lo que con el tiempo acelera el desgaste de los discos y las articulaciones. Baider 228, 1 de marzo de 2026, las 23:48, el dolor puede irradiarse al glúteo, la pierna o el pie. Si hay entumecimiento, hormigueo o debilidad, es una señal de alarma que requiere una evaluación médica. Se debe prestar especial atención si el dolor te despierta por la noche y no desaparece en reposo. A veces, el dolor en la zona lumbar está relacionado con órganos internos. Por ejemplo, una patología renal puede causar un dolor profundo acompañado de fiebre o cambios en la micción. Sin un examen médico, es difícil diferenciarlo. En las mujeres, el dolor matutino puede intensificarse en ciertos periodos del ciclo debido a fluctuaciones hormonales. Durante la menopausia, la disminución de los niveles de estrógeno afecta la densidad ósea, aumentando el riesgo de microfracturas. Incluso esfuerzos pequeños pueden causar microtraumatismos en las vértebras. El estrés crónico también influye. Cuando una persona vive en tensión constante, los músculos de la espalda permanecen tonificados incluso por la noche. Esto sucede de manera inconsciente y la sensación matutina de pesadez y dolor es consecuencia de que el cuerpo no se relajó por completo. A veces basta con un ligero calentamiento para que el flujo sanguíneo se restablezca, el espasmo disminuya y el dolor ceda. Existen situaciones en las que es obligatorio acudir al médico. Esto incluye dolor intenso que despierta por la noche, entumecimiento o debilidad en las piernas, pérdida del control de la vejiga o los intestinos, pérdida de peso repentina o fiebre. Una hernia discal no siempre causa dolor. Se manifiesta cuando ocurre la compresión de una raíz nerviosa o la inflamación de los tejidos circundantes. El dolor matutino puede ser la primera señal de que la columna necesita ayuda. El miedo intensifica el espasmo muscular y el espasmo intensifica el dolor, creando un círculo vicioso. ¿Qué se puede hacer por cuenta propia? En primer lugar, evalúa las condiciones de sueño. Un colchón de firmeza media y una almohada de la altura adecuada ayudan a la columna a mantener una posición correcta. En segundo lugar, haz un ligero calentamiento matutino.
Lleva las rodillas al pecho estando acostado, gírate suavemente hacia los lados, haz movimientos circulares con la pelvis. Esto mejora la circulación sanguínea y alivia la rigidez. Fortalecer los músculos del core, los músculos profundos del abdomen y la espalda, reduce la carga sobre los discos y las articulaciones. Caminar regularmente mejora el metabolismo en los tejidos de la columna. En el trabajo, trata de mantener una postura correcta, toma descansos cada 40 a 60 minutos, controla el peso, levanta objetos pesados correctamente. Mantén un equilibrio hídrico y una alimentación adecuada con suficientes proteínas y vitaminas. Si el dolor persiste durante más de unas pocas semanas, se intensifica o se acompaña de síntomas neurológicos, es imprescindible realizarse un chequeo. A veces es necesaria una radiografía, a veces una resonancia magnética para evaluar el estado de los discos y las estructuras nerviosas. Los analgésicos alivian temporalmente el síntoma, pero no eliminan la causa. La terapia manual o el masaje pueden ser útiles, pero solo después de haber descartado patologías graves. El dolor crónico reduce gradualmente la calidad de vida. La persona se mueve menos, los músculos se debilitan y el problema se agrava. Después de los 40 a 50 años, el riesgo de cambios degenerativos es mayor, pero con un enfoque adecuado se pueden reducir significativamente las manifestaciones. La prevención es simple, pero efectiva. Cuida tu postura, organiza tu espacio de trabajo, toma descansos, controla tu peso, realiza actividad física. El sueño es recuperación. Si cada mañana comienza con dolor, significa que la recuperación se ve afectada. Recuerda, el dolor matutino es una señal del organismo, no un diagnóstico. Puede haber muchas causas, desde la sobrecarga muscular hasta enfermedades graves de la columna. Si el dolor es poco frecuente y pasa rápidamente, lo más probable es que el organismo esté señalando una sobrecarga puntual. Si se vuelve regular, se intensifica o limita el movimiento, es un motivo para realizar un diagnóstico. La columna vertebral sostiene el cuerpo cada día. Si empieza a hablar, es importante escucharla a tiempo. A veces es suficiente con cambiar algunos hábitos y el dolor desaparece. Otras veces se necesita tratamiento, pero ignorarlo es la peor opción. La zona lumbar no debería doler cada mañana. Esto no es normal y en la mayoría de los casos se puede trabajar en ello. Lo principal es no soportarlo durante años ni achacarlo todo a la edad. Tu cuerpo es capaz de recuperarse si le ayudas. El dolor no es un enemigo, es un mensaje. La cuestión es si estás dispuesto a leerlo a tiempo.